es real. Con Gonzalo Oliveros. Ya saben que se llama Live Your Love. La versión original ha estado en programación aquí en Real desde hace algún tiempo. Esta es la versión que salió el viernes pasado con Rawayana y con Jimena Sariñana. Es muy notorio como pudieron haberlo escuchado ustedes para comenzar este programa llamado Real, y me da mucho gusto el poder estar con ustedes en el mismo. A través de ella saben ustedes los métodos, los lugares, las formas que pueden ustedes sintonizarnos como cada mañana a través de radio-real.com, en donde, a ver, le quiero recordar que esta es la última semana de transmisiones de la temporada 2024 de este programa. A partir del próximo lunes nos vamos a tomar un descanso desde el 9 de diciembre hasta el 6 de enero. Regresaremos por ahí del 6 de enero del 2025 y miren, si sucede algo muy brutalmente relevante, regresaremos, pero pues miren, yo creo que ya es el viernes se va Alfaro, llega Lemus. Oigan, a propósito, yo sé que estoy cambiando y saltando de un tema a otro. Ahí fue Pablo Lemus a ver a Rosa Isela Rodríguez y todo el mundo lo festina y lo festeja como si no fuera algo que tuviera que ser algo normal, como si efectivamente se le debiera algo al gobierno federal, cuando lo que se tendría que recordar, y eso luego se nos olvida o lo dejamos a un lado, es que Lemus llegó porque la gente votó por él. O sea, no lo impuso nadie, no es un capricho de Alfaro. Vamos, no creo ni siquiera que Alfaro esté tan contento con lo que pasa con Lemus y su gabinete, pero esa es otra historia. O sea, no es una cuestión en donde se le está haciendo una concesión a un grupo político. Al final de cuentas, Pablo Lemus llegó al gobierno de Jalisco porque así votaron los habitantes de Jalisco. Y de pronto todo el mundo estamos como que festejando de que el gobierno central, el gobierno del régimen actual, ahora sí le está haciendo caso. No, a ver, que quede muy claro. El hecho de que el gobierno de Claudia Sheinbaum esté dando largas a Pablo Lemus es un insulto para los jaliscienses. No es para Movimiento Ciudadano. O sea, seguimos en esta diatriba de a ver si quiere o no quiere. Pues que quede muy claro que sí. Sheinbaum y Rosa Isela y Rogelio Ramírez de la O, y etcétera, etcétera, se siguen comportando como camarilla de Morena. A quien está insultando es a los millones de jaliscienses que votaron por Lemus, y de hecho también por los que votaron por Morena, porque no se vive en un régimen democrático. Y entonces cada quien tendría bajo esos parámetros que respetar la democracia. Nos estamos acostumbrando a que las decisiones del gobierno central federal pues sean contentillo, cuando no tendría que ser así. Es la obligación del gobierno de Claudia Sheinbaum de tratar a Lemus como a Manolo Jiménez o como al gobernador de Querétaro o a la gobernadora de Chihuahua o a la gobernadora de Aguascalientes, como igual a cualquier otro gobernador de Morena. Tienen los mismos parámetros y la misma credibilidad, o Samuel García en el caso de Nuevo León. Pero ahí vamos todos a festejar algo que no tendría que festejarse, sino tendría que ser un acto de normalidad democrática. Solo que ya nos metimos en la misma diatriba de, es que hay unos que dicen que es espurio mis polainas, aguas con la propaganda. O sea, lo que estamos viendo es una cantidad brutal de propaganda de cómo tendría que nombrarse y actuar la ciudadanía a partir de los caprichos de un régimen que cada día más se asemeja más a un régimen autoritario que uno democrático, que ahí lo vamos normalizando, cuando lo que tendríamos que hacer es señalar lo anormal de la situación. Es anormal que un gobierno como el de Claudia Sheinbaum siga pichicateando a Pablo Lemus. Así, y como nadie lo va a decir, porque todos le festejan, miren, ahora sí ya, para que se calmen los que están haciendo berrinche en Morena de Jalisco. No, espérenme, por mí que hagan el berrinche que quiera quien sea. El problema no es Morena en Jalisco o sus plumas pagadas, decenas de ellas, que se disfrazan de ser muy demócratas cuando en realidad lo que están es siendo pagadas, como los mismos que fueron pagados durante años desde la entonces oposición y que ahora tienen pingües negocios, pingües ganancias y pingües puestos en el gobierno federal. El último, Fernanda Tapia, como directora de la estación de radio de la Secretaría de Educación, de Radio Educación. Así. ¿Qué mérito tiene Fernanda? Es la mejor locutora en México. No de música porque es más de lavada, pero sí es la mejor locutora. Sabe una forma brutal de improvisar, tiene un talento y un carisma único. Nadie demerita
los dones, las virtudes que tiene Fernanda Tapia, grandes, 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 grandes. Pero de ella que se pueda administrar, porque es una cosa distinta, ser una buena administradora es otra historia. Pero como también se le paga siempre a los amigos, no importa lo que hagan, no importa que sean unos mediocres y unos traidores, si lo sabré yo, a la credibilidad y a la honestidad, pues entonces, premios a quien sea. Y ahí vamos nosotros, de manera muy idiota, siguiendo el discurso. Una y otra vez nos encanta seguir lo que estamos como muy acostumbrados y ya en el gen priista, de que bueno, pues como el PRI dijo que tienen que ser de una forma, entonces vamos todos a creer lo mismo que como lo cree el gobierno. Una de las grandes virtudes que logramos como sociedad a partir del 2000, que fue el levantar la ceja y tener suspicacia a que lo que dijera el gobierno central, el de Fox, el de Calderón, el de Peña, llegó el 2018 y lo perdimos. ¿Por qué? Porque luego salen estas voces de, no, eres un traidor, eres una... No, porque además lo dicen con una voz tipluda más que la mía. Eres un traidor, eres una persona que va en contra de las instituciones, vas en contra de la transformación, vas en contra de la sociedad, vas en contra del pueblo. Seguramente es porque te pagan, te ha de pagar el PRI, el PAN, te paga la mafia del poder, te paga Salinas Pliego, te paga Olegario, te paga el Faro, te paga Movimiento Ciudadano, te pagan todos te pagan para que digas cosas en contra del pueblo. Cuando en realidad los que son pagados por la administración son ellos. Y se ve claro al momento. No pueden soportar la prueba del ácido porque ahorita todavía existe el INAI, porque faltan las leyes secundarias y un montón. Pero entonces nada más revisamos las listas de cuáles fueron los beneficiarios de publicidad oficial en el gobierno de López Obrador y nos llevamos tremenda sorpresa. O de puestos en donde hay ellos o amigos y nos llevamos tremenda sorpresa. Entonces, qué bueno que recibió Rosa Isela Rodríguez a Pablo Lemus, pero no porque sea parte de una componenda o una canonjía. Es lo que tiene que hacer, es su obligación. Dicho lo anterior, bienvenidos. Ya saben, a la gente que nos escucha, a todo mundo, Washington, Puerto Vallarta, Coyoacán, Querétaro, Zapopan, Guadalajara, la cantidad brutal de gente que nos escucha en Guadalajara. Miren, hay cosas que no se pueden disfrazar. Y una de ellas es la brutal cantidad de audiencia que tenemos ante la anomia, ante la ausencia de buenos conceptos radiofónicos en Guadalajara, de hecho en el país. La radio en este país es lo peor que hay en este momento, tenemos que cambiarla. ¿Quien no lo entiende? Es alguien que va a terminar extinguiéndose. Me paga Corea del Sur, sí. Ahorita hablaremos de Corea del Sur. Cancún, como yo les decía, toda el área metropolitana de Guadalajara, Uruapan, Torreón, Puebla, Gießen, allá en Alemania, en Tequila, en Tlajomulco, también del área metropolitana de Guadalajara, en la Ciudad de México, en Celaya, en Querétaro, en Zapopan, ya había dicho, en Manzanillo, en Apodaca. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Sí, por eso, muchas veces les enseño, y con dirección IP, las miles de personas que están sintonizadas en vivo, más las miles que bajan el podcast. Miles, decenas de miles. A mí me da enorme gusto el poder convivir con ustedes. Enorme gusto el poder convivir en días como este. Y poder hablar de lo real. Sí, nos hemos ido de vacaciones porque necesitamos descansar un poco también de lo real y ustedes también. ¿Me paga Trump? No, bueno, les digo que me puede pagar todo. Me paga Justin Trudeau. Hay quienes creen que me pueden pagar el Cártel Jalisco Nueva Generación. Así, me paga todo. Me paga Peso Pluma y por eso digo que hace buena música. Y así me puedo seguir, ¿no? Me pagan los locatarios de Chapultepec, me pagan los de Andares, me paga el Opus Dei. No, el Opus Dei es claro que no me paga, ¿verdad? Pero habrá quienes dicen que sí, que por eso digo el evangelio del día todas las mañanas, ¿no? Así. Así, tal cual. No hay de otra. Permítame, por favor, presidenta. Me paga Felipe Calderón, ya lo había dicho, ¿no? Me paga Claudio X González. Me paga todo el mundo. Ya hay unos que sí, miren, hay unas cuentas de internet. Les voy a decir algo. Es muy sencillo. Si ustedes revisan quién me ataca, son pura cuenta anónima o son de así fotos borrosas
o fotos de modelo, pero que solo se ve de espaldas. Porque la realidad, la señora que usa esa cuenta, que yo sé quién es horrible. Es más fea que Marilyn Coate antes de que pasara por filtros. Y dice que es modelo. Será modelo de vaginoplastías porque no veo de otra cosa. Así tal cual. El día de ayer en la noche el tema volvió a ser Sinaloa. Y volvió a ser Sinaloa porque después de que el señor Rocha Moya, sí, el ínclito gobernador de Sinaloa, mandó un tuit en donde dijo que por allá ya andaba el señor Omar García Harfuch, se encuentra en Sinaloa. Hoy se van a reunir sobre la estrategia de seguridad. Ni tardo ni perezoso, García Harfuch dio a conocer que habían detenido a un grupo de personas con un cargamento de 1,5 toneladas de fentanilo. 1,5 toneladas de fentanilo allá en Sinaloa. Obviamente no era para consumo de los sinaloenses. Con esa 1,5 toneladas de fentanilo puedes matar a todo Nueva York. Pero dicen que no se produce fentanilo en Sinaloa. O eso decía López Obrador. ¿Se acuerdan ustedes? No, no hay laboratorios, no se produce fentanilo. Ya le dijimos a los Estados Unidos que pueden llegar los precursores del fentanilo, pero que no hay nada, absolutamente nada. ¿Se acuerdan? Eso decía López Obrador, no lo decía yo. Así, busquen ustedes nada más en redes sociales, López Obrador, fentanilo, Sinaloa. Y van a ver que no estoy mintiendo. Pero descubrieron 1,5 toneladas de fentanilo para inundar una ciudad como Nueva York o Los Ángeles. Hoy en la mañana lo reconoció Claudia Sheinbaum. Los cálculos, eso significa que el próximo año no, esa no es, el señor. Salario mínimo... No es esa, señora. Discúlpeme usted. Ahora sí, presidenta Sheinbaum. En Sinaloa, particularmente desde este episodio que ocurrió de que fue llevado un narcotraficante a Estados Unidos, con todo lo que hemos hablado aquí, pues generó un incremento de la violencia en Sinaloa. No se trata de que en poco tiempo, digamos, va a bajar drásticamente, va a bajar el tiempo que sea indispensable, pero lo importante es coordinar todas las acciones y coordinar toda la estrategia. Si recuerdan, hay 4 ejes en nuestra estrategia: atención a las causas, que ya lo vamos a presentar aquí, de lo que se está haciendo en varios lugares de la República, además de los programas sociales, del aumento al salario mínimo, que es mejorar el bienestar de la población, particularmente de los que menos tienen, y eso ayuda siempre a disminuir violencias en una sociedad de distinto tipo y particularmente relacionadas con jóvenes que por alguna razón deciden involucrarse con algún grupo delictivo, evitar que se acerquen a un grupo delictivo. Atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que se está dando de manera extraordinaria por el general secretario, por la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Cortés, que están haciendo un excelente trabajo. Inteligencia y investigación, que es el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación de todas las áreas. Ahí ya es el cambio constitucional para darle esas facultades a la Secretaría de Seguridad. Ya serán decretadas hoy o mañana, ya pasaron por todos los estados de la República. Y además la creación del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la seguridad pública, que vamos a enviar la ley ya muy pronto, y la coordinación entre Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad, la coordinación con los estados. Esos son los 4 ejes de la estrategia. Entonces, en Sinaloa en particular, tomamos la decisión de que el secretario se fuera un tiempo para allá para garantizar esta coordinación con fuerzas de Sedena y de Marina. Ajá. Y, por ejemplo, Baja California pues tiene su estrategia especial y tienen que participar de una u otra manera también las entidades de la República. Gracias, presidenta Sheinbaum. La realidad es que Sinaloa sigue siendo
un infierno. ¿Qué nos estamos haciendo tontos? Apenas el día de ayer, ya ni siquiera en Culiacán, sino en Mazatlán, incendiaron uno de los distintos museos que había en el lugar. Ahí literal continúa haciendo, y ya no hablemos, para que nos vamos más allá, de el famoso coche bomba, que no fue coche bomba, sino que fue otra cosa. Le preguntan al señor Rocha Moya, oiga, ¿qué pasó con el coche bomba que explotó? Ya saben, como dijo García Harfuch, a las afueras de Culiacán, por eso no es tan importante. Y dijo que ni siquiera había sido coche bomba. Gobernador, pues este estruendo de la madrugada, ¿sabe que no quieren dejar gobernar a gusto, gobernador, estos delincuentes? Sí, ya fue revisado técnicamente, es un petardo explosivo que tiene pólvora que explota. Por fortuna no lesionó a nadie, no tuvo un efectos contra petardo la vida de alguna persona. Pero eso es manejado con dron, un poco lo que hace rato se habían venido presentando. Pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Nacional ya revisó. Eso es un petardo. Sigue. No va a haber una invasión. Fíjense ustedes, nada más. Fíjense por un momento. Dice Rubén Rocha Moya, no fue un coche bomba, fue un petardo en un dron. No, fue un dron explosivo, como los que hay en Guerrero y los que hay en Michoacán, en donde ya la sofisticación por parte del crimen organizado ha llegado a niveles en donde pueden utilizar efectivamente este tipo de artefactos para aterrorizar a la población y obviamente también para atacar a los enemigos. La camioneta nuevamente un poco más cercana, personal de bomberos, y vemos exactamente lo que quiero mostrarles, esta parte de la caja o la batea de la camioneta. Si consideramos, o por qué decimos, descartamos contundentemente que haya sido un coche bomba, pudiéramos decir de esta manera, es que al inferior todos conocemos que va el tanque de la gasolina. Al momento en que se hace todo el incendio, lo que va a incendiarse es la gasolina. Y si no tiene ninguna situación de que se apague el fuego, lo que hace es detonar y provoca la explosión. Que fue precisamente lo que yo les puedo comentar al respecto. Si hay algún especialista, pudiera decir que estoy mintiendo, y si no, pues quisiera nos quedáramos con esta idea. Es mi percepción, es el conocimiento que yo tengo respecto al manejo de explosivos y detonaciones de este tipo. Si cabe resaltar, si me permite, señor secretario, tuve 2 experiencias en Tamaulipas de este tipo de acciones que ustedes o algunos mencionan, de coches bomba, diferente a lo que estamos viendo. Por eso, preciso decir que en lo personal fue el tanque de la gasolina. Que se incendió todo el vehículo, sí, pero vean la cabina, está completa, quemados los asientos, el arma quemada en esa situación. Entonces, no, el dron traía la cámara que está a un lado. Y ahí están las 2 fotografías. No. Perdón, el dron estaba al exterior junto a ponchallantas y a la cámara que muy probablemente portaba ese dron. Les digo que no saben ni cómo describir algo que es una realidad. Hay un descontrol enorme de seguridad en Sinaloa. La cantidad de muertos que hay día con día y de desaparecidos es brutal. Pero no solo es Sinaloa, la inseguridad en el país va en crecimiento. Apenas las últimas horas en el área metropolitana de Guadalajara hubo un secuestro de un periodista, Noé Valenzuela, que iba a presentar o presentará un libro en la Feria Internacional del Libro, en donde lo que dice es que fue secuestrado por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es lo que denuncia el periodista. Y yo creo que no hay que, pues, de ninguna manera habría que dudar de la palabra del periodista, pero así nos podemos seguir, ver la forma en la cual en días como el de ayer hay uno tras otro caso de asesinatos, de secuestros, de desapariciones. Apenas el día de ayer, uno de los miembros del equipo de Sinapecuaro, Michoacán, el tesorero de Sinapecuaro, Heriberto González, fue asesinado. Lo encontraron en una bolsa. Aquí podemos seguir buscando quiénes son los culpables y cómo se da, desgraciadamente, el combate fallido a la inseguridad. Lo cierto es que los resultados son tan magros y tan malos que no es una cuestión solo de redes sociales, sino tiene que ver con la mala estrategia. Todos los días vemos más cantidad de asesinatos, de secuestros y de extorsiones.
Esto es el Estado de México, en donde se ve cómo circulan unos autos. Una camioneta trata de escapar y le disparan. Así, literal, quiere escapar, pero llegan unos con pistolas, lo sacan de la camioneta. Así están escuchando ustedes el forcejeo, los balazos, al joven, no, es una señora a la que la sacan y se llevan su camioneta. Dicen que detuvieron a los ladrones. El problema no es que detengan a los ladrones, sino que no debieron de haber pasado ni siquiera por el robo de la camioneta. Y aquí, obviamente, al viralizarse el video en donde se ve la acción, hacen más difícil para los ladrones y sus cómplices, que seguramente tienen los cuerpos de seguridad, que actúen de forma rápida. El problema de esto es que siempre hay otro tipo de razones o hay otro tipo de circunstancias más importantes para el gobierno y, por supuesto, para sus achichincles, para tratar de tapar el fracaso en el combate a la inseguridad. ¿No me creen ustedes eso? Bueno, ayer pasaron 2 leyes en la Cámara de Diputados. Una de ellas, por supuesto, tuvo que ver con la prisión preventiva oficiosa, de lo cual ya hemos hablado anteriormente en este programa de radio. Se emite la siguiente declaratoria. El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Lo que no se puede tomar es a la ligera cómo se están modificando leyes para beneficio del régimen, no para beneficio de la ciudadanía. Y otro ejemplo claro de esto tiene que ver con lo que el día de ayer se discutía, bueno, sobre dos sustancias. Una de ellas, el fentanilo y la producción del mismo en México. Por eso combatir el fentanilo desde la Constitución no es más que una simulación, no es más que darle una aspirina genérica a alguien que tiene cáncer. Y peor aún, sin reconocer que ese cáncer ya llegó al tuétano, ese fentanilo que ha matado a más de 100,000 estadounidenses en tan solo un año y que hoy pone en riesgo a nuestras familias. Y sí, por el tráfico, pero compañeras y compañeros, también por el consumo. Porque para proteger a nuestras familias no solo hace falta el detente que su expresidente tanto pregonó. Para proteger a nuestras familias hace falta una política pública que, por supuesto, tenga como cometido la prevención de adicciones y la reconstrucción del tejido social. ¿Pero qué creen? Esa es una de las cosas a la que más dinero le ha quitado Morena. Así que México no está blindado contra una crisis también por consumo de fentanilo. Es decir, prohibir la fabricación desde la Constitución, por desgracia, no resuelve en absoluto ni la producción, ni el tráfico, ni el consumo de fentanilo. Tampoco resuelve el trágico problema de seguridad de nuestro país, ni la gran corrupción que impera en las aduanas por el contrabando de sustancias. Pero aquí tienen el voto del PAN. Bueno, pues ahí está la diputada Paulina Rubio hablando efectivamente de la prohibición del fentanilo desde la Constitución, siendo realmente insulso, pues si se prohíbe efectivamente cualquier sustancia psicotrópica, pues tendría que entenderse que dentro de lo mismo está el fentanilo, solo que pues entre las cosas que se prohibieron el día de ayer, por increíble que parezca, no era nada más lo que tuviera que ver con fentanilo, sino recordemos que hablaron ayer y pusieron al mismo nivel del fentanilo a la gente que produce, distribuye y usa vapeadores, sí,
vapeadores. En cuanto al uso de los vapeadores, creemos que la prohibición absoluta no va a entregar buenos resultados. Creemos que la prohibición absoluta lo único que va a generar es un crecimiento del mercado negro, beneficios para el trabajo clandestino y productos de dudosa procedencia y de dudosas sustancias para los consumidores. En el PRI creemos en una regulación efectiva, clara, que brinde mecanismos claros para los consumidores. Bueno, en el PRI creen eso, desgraciadamente no lo creen tanto en el partido oficial, que ya no es el PRI. ¿Por qué? Pues porque les urge el cumplir el capricho o el deseo de López Obrador de prohibir vapeadores para que Jesús Ernesto no vuelva a caer en el hospital militar. Por lo que la prohibición, como la que hoy quieren imponer el oficialismo con su mayoría artificial, van en contra de este derecho humano al decidir, repito, decidir lo bueno y lo malo. Somos adultos y considero desde la postura de Movimiento Ciudadano que debería ser prohibido prohibir. Cada uno de nosotros toma la decisión de si comprarlos, fumar o no. La restricción que hoy quieren hacer, lo único que va a generar es que haya oferta y demanda en el consumidor, que ya hay consumidores adictos a este aparato, pero además también la oferta y demanda entre el mercado negro. Lo que van a hacer entonces es darle más poder a los delincuentes para que tengan ahora la red de venta y consumo y distribución de los vapeadores, lo que afectará terriblemente la salud pública, porque no van a saber entonces qué contiene ya el tema del cigarro electrónico. Por eso, compañeros de la mayoría, se les pide que recapaciten y no se prohíba. Fue lo que sucedió en Estados Unidos con la época del alcohol. Más bien, entrémosle en serio a regular la venta y distribución de los vapeadores, pero con la supervisión de la Secretaría de Salud Pública, desde luego, y también bajo la responsabilidad de las personas mayores de edad que pues consumen este cigarrillo electrónico. Miren ustedes, no está diciendo nada fuera el diputado de Movimiento Ciudadano, solo que quién le va a hacer caso cuando, como les decía en un inicio, hay un capricho grande para que las cosas salgan de una manera muy clara sobre los vapeadores. ¿Y a qué me refiero al respecto? Si el presidente López Obrador, expresidente ahora, había pedido en sus iniciativas que se prohibieran los vapeadores desde la Constitución para cuidar de esa manera a Jesús Ernesto, ¿ustedes creen que alguien va a ir en contra de lo que dice el máximo líder? Aunque en realidad la manera en la cual se tendría que cuidar es con un mayor presupuesto al sistema de salud nacional, el cual, como hemos visto una y otra vez, se le ha ido recortando para más bien llevar ese dinero a programas sociales, electorales, por supuesto. Pues claro que no, lo diga quien lo diga. Aquí Paola Longoria, que también hablaba al respecto ayer. Propongo eliminar de la propuesta al artículo 4 constitucional el párrafo donde se prohíben los vapeadores, cigarros electrónicos y dispositivos análogos. Seamos más inteligentes, hagámoslo por nuestros jóvenes, no reaccionemos por odio, actuemos con una buena estrategia. Muchas gracias, es cuanto, presidente. Miren ustedes nada más, ahí tienen a alguien más que dice, no deberíamos decir eso. ¿Cómo ponemos la palabra vapeador en la Constitución del país? Hay una pregunta que nadie se ha hecho aquí en esta discusión. ¿Quién está detrás de esta reforma tóxica, prohibicionista y criminal? Hugo López-Gatell. Así es. ¿Ustedes confían en Hugo López-Gatell? Miren, nosotros en Movimiento Ciudadano, no. Porque el prohibicionismo y la criminalización del consumo de las drogas seguirá llenando de pobres las cárceles, los hospitales y los cementerios. Y por supuesto que las calles de militares. Pero bueno, parece que eso es lo suyo. De hecho, fue un sello muy particular de Hugo López-Gatell mandar a miles de mexicanos a la morgue.
Pues sí, pero hay todavía quienes defienden a López-Gatell como si fuera el rockstar de la pandemia, cuando en realidad se convirtió en el peor implementador de medidas de la pandemia en el mundo. Vean ustedes la cantidad de muertos que tuvo México por 100,000 habitantes y nos vamos a ir para atrás. Solo por ver lo erróneo que fue toda su estrategia, pero son de las cosas que no les gusta hablar en el régimen actual. Por lo menos ya le quitaron los huesos, pero aún ahí sí hay gente que lo festeja. No Claudia Sheinbaum, eso hay que decirlo, pero sí gran parte de la gente cercana a lo mismo. Y en la mismo de los vapeadores, aquí está Iraíz Reyes, que de plano... Pues ya. Lo lanza hacia arriba. Pero me pongan... A ver, ahí va. Andaba fumando vapeadores en la Cámara de Diputados. Un pelón como en la universidad. Eso. Buenos días. Gracias. Así como lo hacía en la universidad. ¡Ande, ande! No es un chiste. También la poca profesionalización de los periodistas cuando no es necesariamente una protesta, sino tendría que ser la normalidad. Solo que la normalidad cada día se va alejando cada vez más de nuestra cotidianidad. Al contrario, estamos viendo de dónde sacar dinero, de dónde podemos... por un lado, no nos alcanza el dinero, como ya lo vimos, pues no alcanza para salud, no alcanza para los programas sociales, no alcanza para nada. Ya tienen a Monreal pues arrastrando el lápiz para recortar el presupuesto. Necesitamos hacer ajustes para poder otorgarle a las prioridades que tenemos recursos, que son educación, salud, seguridad, plan hídrico, carreteras, campo. No va a ser fácil. Yo hablaba de entre 15 y 20 mil millones de pesos para asignarse. Creo que va a ser un poco más porque veo cómo las necesidades son reales y cómo tenemos que hacer un gran esfuerzo de creatividad para poder ajustarse a la baja a algunos organismos y a otros resarcirles. El caso de las universidades es un tema que nos preocupa al grupo parlamentario de Morena. Acabo de reunirme con el rector de la Universidad de Guerrero, con la rectora de Morelos y con otros rectores que en el trayecto del día voy a recibir. Diputado, ¿les han dicho que ellos también en las universidades hagan buen uso de los recursos? Porque se sabe Ese que es un tema que yo he hecho hincapié, de que se requiere ingresar, incursionar en un escenario de austeridad profunda, que revisen sus gastos, sus costos, porque cada vez es más complicado tener ese tipo de, diría yo, lujos o excesos que tienen que también someterse a un programa de austeridad en las universidades públicas. En el caso de Trifre, Claro, tendrían que ser austeridad de un lado y que se haga la voluntad en los bueyes de mi compadre, porque el dinero no va a alcanzar, pero los privilegios de los diputados y de los senadores, pues les alcanza hasta para andar en helicópteros. Eso o tráfico de influencias. Ustedes decidirán cuál de los dos, pero no pueden vivir en esta historia de que son austeros y andan en helicópteros, como el propio Monreal, que decía que iba a continuar en los mismos hasta que Sheinbaum le enmendó la plana. Dinero falta, no va a alcanzar. Y si dinero falta de un lado, a quienes van a exprimir, por supuesto, es a los empresarios, a los potentados, a los micro y a los pequeños, comenzando por la caravana con sombrero ajeno de que de nueva cuenta aumentarán el salario mínimo en el país. El día de ayer, 3 de diciembre, por consenso unánime, se decreta así el incremento del 12% a los salarios mínimos en todo el país, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2025. Esto, si nos permite, nada más para que pudiéramos dar explicación de este importante avance. Como bien conocen, existen dos zonas de salario mínimo en el país. Por una parte, el de la zona de la frontera norte, el otro de la zona del salario mínimo general. Y en lo correspondiente a la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 374.89 pesos diarios a 419.88 pesos diarios. Y en el caso de la zona del salario mínimo general pasa de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos diarios. Bueno, pues ahí van a subir, o ya subió, 12 y cachito % el salario mínimo en el país. Recuerden ustedes que los negocios que pagan salario mínimo son los más pequeños.
y se oye muy bien para el trabajador. El problema es que va a llegar un momento en donde la asfixia llegue a los micro y medianos empresas que hacen este tipo de cosas. No se lo digan a la presidenta Sheinbaum esto porque estaba muy contenta. Los cálculos, eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8,364, pasa de 7,467 a 8,364 y en la frontera a 12,596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año. Y si ponemos la gráfica, que es similar a la que puso, este es el incremento en el salario mínimo. A ver, préstame el micrófono. Como saben, durante todo el periodo neoliberal, lo que presumían de México en el extranjero era la mano de obra barata. Eso habla de la deshumanización de esos gobiernos. No se puede salir a presumir salarios de hambre. Se presume a México su capacidad productiva, a las y a los mexicanos mejores trabajadores o de los mejores trabajadores del mundo, trabajadoras, nuestros recursos naturales, nuestra riqueza cultural, pero no mano de obra barata como si eso fuera la competitividad. Pues no, claro que no, y tiene usted toda la razón, pero tampoco se tendría que decir que somos el país más seguro del mundo, no se tendría que decir que tenemos enormes cualidades cuando hay una inseguridad brutal, cuando se paga derecho de piso, cuando no hay las facilidades para los negocios, cuando poder abrir un changarro en Guadalajara te tardas años, no vaya a ser el diablo. Y no es necesariamente por los trámites nada más municipales y estatales, también los trámites federales que convierten en una cosa tremendamente errónea el tratar de emprender. Ser emprendedor en este país es lo más difícil. Bueno, no, lo más difícil es tratar de salir de la pobreza sin tener que ser migrante o sin tratar de ser halcón del crimen organizado. Pero para el ciudadano común y corriente, el que no es político, el que no es grillo, el que no es propagandista, vivir día con día es muy difícil. Qué bueno que le suban efectivamente un 12% a la gente del salario mínimo, porque todos los insumos han subido más que eso, aunque los datos del INEGI digan lo contrario. Vivir en este país, poder llevar comida a la mesa, cada vez es más difícil. Pero los empresarios que tienen que pagar esos sueldos también se les está haciendo más complicado. Porque no hay incentivos. Porque no hay la manera de sacar adelante un negocio ante la enorme necesidad de exprimir hasta el último centavo por parte del gobierno para poder cumplir con sus becas y programas sociales. Y que entonces el mérito y los aplausos se los lleve Claudia, como en su momento se los llevó Andrés Manuel, y no el empresario que lleva efectivamente intentando sacar adelante el negocio. Y repito, no se trata de defender a Carlos Slim, a Emilio Azcárraga, a Alberto Bayeres, bueno, a los Bayeres, a quien ustedes quieran, a los Salinas Pliego, no. Se trata de efectivamente del que tiene un changarro, del que tiene un negocio micro, el que tiene un emprendimiento que no lo logra sostener en México. Aunque digan que sí, ustedes los conocen, son sus amigos, son gente cercana, sus vecinos, que de pronto ven que cada día es más complicado lograrlo. Aquellos que abren un restaurante y luego lo tienen que cerrar. Los que abrieron una barrotería y ante la competencia de los Oxxos fueron eliminados. Aquellos que tienen una pequeña boutique y que no pueden contra Temu, no pueden contra Shein y no pueden contra el pago de impuestos que tienen que hacer por parte del gobierno de México. Esa es la realidad. Aunque la doctora, que cada día deja de lado el término doctora porque el método científico no se podría utilizar para comprobar ninguna de las cosas que dicen que es un éxito, diga lo contrario en la mañanera. En el paquete que se envió al Congreso, que va a haber un crecimiento del 2.3%. Ahora que me he reunido con las calificadoras, nos preguntan que en qué basamos eso.
Dije, pues es que nosotros no solo dejamos a que el mercado haga su función, nosotros somos parte del impulso al desarrollo económico. Durante todo el periodo neoliberal también se abandonó la idea de que el Estado debía participar en la economía y debía impulsar la economía. Tanto que se llegó a decir que no debería de haber política industrial, que es como el absurdo más grande. Nosotros lo que planteamos, y además lo estamos haciendo con el sector empresarial, con los trabajadores, tenemos un plan para el país que le llamamos el Plan México, que incluye un aumento en la industrialización de México para producir en México lo que hoy estamos importando. Entonces, esto va a permitir que no solamente aumente el salario mínimo como lo estamos planteando, sino que haya más empleo. ¿Ustedes creen en Porque realidad lo que está diciendo la presidenta Sheinbaum? Yo soy un empresario y quiero producir, pero tengo una visión contraria políticamente hablando al gobierno. ¿Saben lo que va a terminar sucediendo? Me van a mandar auditorías, me van a entorpecer los procesos, me van a acusar ante la opinión pública de ser maligno, me van a perseguir mediáticamente, van a intentar entorpecer el proceso de crecimiento de mis empresas, van a señalarme por cosas que si estuviera del lado del gobierno no señalarían, pero como soy crítico al gobierno, me convierto en un ente maligno para la sociedad, nocivo. ¿Cómo le voy a invertir? Ustedes saben que no estoy diciendo una mentira. Los casos ahí están. El caso muy evidente de Ricardo Salinas Pliego, de cómo lo trata la propaganda de este gobierno, pero también de Germán Larrea, o el caso del dueño de Grupo Lala, Eduardo Tricio, por decir algunos, o de Emilio Azcárraga, o de Olegario Vázquez, por decir algunos nombres que han invertido en este país y que a partir de su incursión en medios de comunicación, algunos de ellos, o en la política, algunos otros, han sido perseguidos y señalados. Ayer, Grupo Salinas dio a conocer una comunicación de qué había pasado con las acciones de Electra y la manera irresponsable que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había levantado la orden judicial de no comerciar con las acciones de Electra ante el mal uso que había hecho un fondo de inversión de estas. ¿Ustedes creen que esto fue reportado de manera puntual por los mismos propagandistas que festinaban la caída del valor de las acciones de Electra? Por supuesto que no, porque no es parte de la propaganda. ¿Y de dónde surge la propaganda? De que el señor Salinas Pliego lo que hace es ser crítico del gobierno en acciones como ir a Buenos Aires y reunirse con Javier Milei en un evento en donde también está reunidos parte de la familia Trump. Entonces, si vamos dilucidando, todo se convierte en parte de la propaganda, en donde es muy claro quiénes son los enemigos ante el fracaso, aunque se diga lo contrario, de muchísimas de las acciones y de las ramas que tendría que estar implementando el gobierno de México. Y si bien hay enemigos del presente, por supuesto que existen los enemigos del pasado. Por la guerra contra el narco. Claro que no. O ¿cómo se llama? El que está allá preso en Estados Unidos. Genaro García. O García Luna. ¿Ustedes creen que él pida perdón al pueblo de México algún día? Es que hay mucha soberbia. Y nosotros estamos pidiendo, y lo vamos a insistir, el próximo año son 700 años de la fundación de Tenochtitlan, sí, ¿no? 1325. Y lo vamos a conmemorar. El perdón engrandece a los pueblos y a los gobiernos y fortalece las relaciones. Han pedido perdón ahora recientemente otra vez Biden
hizo un perdón, el presidente Biden. Engrandece, reconoce que hubo atrocidades, reconoce que hubo violaciones terribles a los pueblos originarios. Eso no empobrece a un pueblo o estar instalado en el pasado, no. Reconocer te permite ver al futuro. Si uno no reconoce las atrocidades del pasado que cometieron otros, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se construye una nueva historia? Entonces, no estoy de acuerdo con Calderón, afortunadamente. Y él debería pensar en pedir perdón por las atrocidades de la guerra contra el narco. A lo mejor él resuelve muchos problemas hasta de él mismo. Ahora ya es hasta psicoanalista la científica. Si pide perdón, resolverá muchos problemas del mismo Felipe Calderón. Entonces, ¿por qué no el buen juez por su casa empieza? ¿Por qué no piden perdón como administración y el expresidente López Obrador por él mismo, por crear una crisis como la que se creó del desabasto de medicamentos? El ejemplo claro del fracaso es la manera en la cual ustedes mismos en la administración de Claudia Sheinbaum decidieron darle un vuelco a la famosa megafarmacia, que no ha servido para nada y solo gastaron miles de millones de pesos. ¿Por qué no piden disculpas, ofrecen disculpas a partir de la muy fallida estrategia de seguridad, los miles de muertos que continúan, la manera en la cual ustedes mismos están virando del abrazos no balazos a algo que sea mucho más cercano a lo que necesita la población? ¿Por qué no ofrecen disculpas de la muy fallida estrategia en el COVID? Abrácense, decía López Obrador en su momento, en contraposición de todas las recomendaciones a nivel mundial. No usen cubrebocas, es inútil, decía Hugo López-Gatell, en contraposición inclusive de Claudia Sheinbaum, que pidió que se utilizaran cubrebocas en la Ciudad de México por la densidad de población. ¿Se nos olvida? A mí no se me olvida. Una de las grandes cualidades que sí tengo es tener una gran memoria de los dislates de los políticos, incluyendo los que continúan en el poder o en el grupo en el poder. Entonces, pídenle lo que quieran a Felipe Calderón y créanse magnánimos en la manera en la cual se lo tienen que pedir a un mediocre expresidente, porque eso fue Calderón, mediocre. Pero eso no los hace mejores, al contrario, los hace corresponsables y de hecho los hace y los obliga a pedir, a ofrecer más bien las mismas disculpas que le están pidiendo los regímenes anteriores. Son parte de un grupo en el poder y de un movimiento ideológico. Tomen responsabilidad de sus errores. El problema es que no lo hacen, porque lo único que les interesa es, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, la propaganda. Esa propaganda que llega a otros niveles. El lunes pasado, en el evento que refiere Claudia Sheinbaum de Felipe Calderón, estuvo también presente Ciro Gómez Leiva. Y hoy, Epigmenio Ibarra lo ataca en su columna del diario Milenio. Gómez Leiva, por supuesto que le respondió en su programa de radio de este miércoles. Por favor, escuchemos un poco lo que dijo Ciro. Antes de saludar a Epigmenio Ibarra y de escucharlo, hoy Epigmenio escribe una columna en Milenio, como lo hace todos los miércoles, una columna que yo tomo como una agresión. Una columna, lo que publica hoy en Milenio, y como acordamos con Epigmenio desde hace casi 3 años, cuando empezó a colaborar aquí, el tema de su columna fija el tema de su colaboración en este programa. Por lo mismo, supongo, no lo sé, no he hablado con él, de eso hablará hoy. Es una columna que sin un solo dato, porque no tiene un solo dato, insiste en que algunos, y me menciona a mí,
se refiere despectivamente a mí y a otros periodistas, nos llama profetas, nos llama resentidos, nos llama racistas. ¿Cuándo en 35, 40 años de trabajo público he hecho una expresión racista, por ejemplo? ¿Cuándo en mi vida privada alguien sabe que yo he hecho un comentario, que he tenido una actitud racista? Pero bueno, no importan, los hechos no importan, los dogmas no requieren de hechos. En esta columna dice que algunos, entre ellos yo, no hemos hecho una autocrítica, que no hemos pedido perdón. La pregunta aquí, yo pregunto, ¿una autocrítica ante quién? ¿Ante el poder del que él forma parte, el Epigmenio forma parte? ¿Una autocrítica ante quién? Y además, como si nosotros trabajáramos e hiciéramos lo que se nos ocurre, si no formáramos parte de un grupo de trabajo y de una empresa. Insinúa también en esta columna que yo me escondo en Madrid. Un raro escondite, porque anuncié desde hace mucho tiempo que vendría a Madrid y por aquí transmito todos los días un programa. Este programa por Grupo Fórmula se me puede encontrar con facilidad. Pero bueno, para escucharlo, antes de escucharlo, le pregunto sobre su columna. Y te pregunto, Epigmenio, 2 preguntas que te pido que me respondas. Primera, ¿a qué atribuyes que yo siga en este programa? ¿A qué atribuyes a que este equipo de periodistas y de productores sigamos en este programa? ¿A qué atribuyes que este grupo editorial, este grupo de comunicación como Grupo Fórmula nos mantenga en el programa? ¿A qué lo atribuyes? Si estamos totalmente desacreditados, si somos racistas, si somos profetas, si hemos sido derrotados, no sé por qué. ¿A qué lo atribuyes? Segunda pregunta, insinúas y lo haces con muy mala entraña. Y digo mala entraña porque desde hace tiempo yo platiqué contigo y te expuse mis razones fundamentalmente, esencialmente personales, por los cuales dejaría algunos de los espacios de mis espacios profesionales y tomaría una distancia por un tiempo de México. Insinúas que me escondo en Madrid. Yo te pregunto, ¿de quién me escondo? ¿De López Obrador? ¿Del actual gobierno? ¿De las multitudes que me persiguen para injuriarme en México? ¿De quién me escondo? ¿Del SAT? ¿De la Fiscalía General de la República, que me ha acompañado como uno en la defensa del caso del atentado? ¿De quién me insinúo? ¿De quién me escondo? ¿De una deuda? ¿De quién? ¿De quién? Pero tú dices que, bueno, me estoy escondiendo de un grupo criminal. Así que antes de escucharte, te dejo esas 2 preguntas. Y te pido que las respondas. Primero, ¿a qué atribuyes, ¿a qué atribuyes a que sigamos en este programa? 2, ¿de quién me estoy escondiendo? Adelante, te escucho. Las 2 cosas que sostienes, la primera está respondida en el artículo. Respóndela al aire. Y digo, mantienen índices de audiencia. Mantienen índices de audiencia. 2. Dilo, responde la pregunta. Mantienen índices de audiencia y subrayo. El aparato ¿Y por qué mediático. mantenemos índices de audiencia si estamos tan desacreditados y no nos hemos disculpado? ¿Me permites hablar? No, te escuché. Hoy me vas a responder. A mí no me vas a sentar en el banquillo de los Tú aprovechas un espacio fuera de esta tribuna para agredir. Y me agredes a mí. Agredes a Manuel, agredes a los reporteros, agredes a Jaime Azcárraga, agredes a Grupo Fórmula. Así que responde. Mientes. ¿A qué? No miento. No empieces con el no miento. No empieces con el con que miento. ¿A qué atribuyes que vas a seguir con tu ¿Y a qué atribuyes que tenemos índices de audiencia? ¿Vas a seguir con tu perorata o vas a dialogar? Responde.
responde. No me Te escucho. pongas en el banquillo de los Responde, acusados. Me hago responde. responsable de lo que escribí y no escribí lo que dices. Primero, no te insulté. Escribiste y lo puedo leer. Sí lo escribiste y no vengas a léelo mentir. para que el público Fiel a tu se estilo forme a una mentir. opinión. Responde, Léelo para que responde la porque yo pregunta. no digo Responde la jamás, pregunta que te estoy jamás haciendo. digo que te escondes. Respóndela. Jamás Respóndela. digo, te puedes Responde. calmar. Te puedes calmar. No, no me voy a calmar, no me voy a calmar. Tú agredes, tú aprovechas la calma. Y tú no aprovechas agredes. Las Ya me acciones, dijiste las acciones dogmas, me amables dijiste para tomar fuerza sin y ni una agredir. sola Eso es lo que haces y eso es lo que has hecho todo este tiempo. Responde sí, la pregunta. ¿A qué todo este atribuyes? tiempo. ¿A qué Todo atribuyes este que tiempo. sigamos en este programa? Respóndeme. Todo Respóndeme. este tiempo te estoy tratando, sí se puede, de dialogar contigo. Me hago responsable de lo que escribí, porque lo he dicho en este programa muchas veces. Porque he dicho que no advierto ni un ápice de autocrítica en quienes han sido durante muchos años los líderes de opinión más influyentes en México. No los insulto. Y digo sí que durante mucho tiempo se hicieron eco o fueron incluso promotores de la idea de un hundimiento irremediable que se produciría en México. Yo no. Y fueron, Yo no. hablo Y en busca general. hechos y busca datos. Yo no. Sigue. Hablo en general. Hay una corriente de opinión que presentó el sexenio de López Obrador, y tú lo has escrito. Tú dijiste que López Obrador se esconde para que no le griten viejo cabrón, viejo mentiroso. Hazte cargo. Es una pregunta. Pero hazte cargo. Que, por cierto, la hice. Fíjense ustedes algo, porque antes de continuar escuchando. Esto que hace Pigmenio Ibarra es lo que hacen todos los propagandistas. Intentan colgarse de figuras de los medios de comunicación o del empresariado para tratar de hacer esta articulación de discurso en donde es que atacan al gobierno, pero no tocan los errores del gobierno, tanto de López Obrador como de Sheinbaum, ni con el ápice de una rosa. No vaya a ser que les quiten los privilegios ganados a partir de este gobierno. Y tiene razón Gómez Leiva en algo. ¿Por qué se tienen esas audiencias en programas como Gómez Leiva, o como con Alatorre, o como con Beltrán del Río, o como López Dóriga, o como Loret? Porque sí hay un sector de la población que es crítico a lo que sucede en el gobierno. Hay uno sí que está muy de acuerdo, pero que está de acuerdo con las acciones, no con el discurso per se, no con la propaganda per se pagada de Epigmenio Ibarra, o de Vicente Serrano, o de Hans Salazar, o de los reporteros Alejandro Páez Varela, y etcétera, etcétera. Y sí, podrán decir efectivamente que algunos de estos canales tienen una audiencia mayor a la mía. Pues claro, yo no tengo atrás los privilegios y los presupuestos que tiene el gobierno de México para propulsarlos. Solo vayamos entendiendo. Y creer efectivamente que tienen una gran influencia estos periodistas ante la población en comparación a los tradicionales como Gómez Leiva, sería mentirnos un poco. Y de ahí el enojo o la distracción de gente como Epigmenio Ibarra, propagandista número 1. Es una pregunta. Pero hazte cargo. Que, por cierto, la hice con López Obrador. La hice con López Obrador. Yo sí me hago cargo. Y pues, volviste a reiterar eso. Y a eso y precisamente a eso me refiero. Yo no me dedico al dogma, a la propaganda. Yo tengo que probar lo que yo presento documental. Textualmente. Sí. Por eso Ciro Gómez Leiva se rehúsa a aceptar desde ese escondite de la derecha, no digo en su escondite, desde ese escondite de la derecha en que se ha convertido Madrid. Leí mal. Fíjate, desde ese escondite de la derecha en que se ha convertido Madrid. Si te dieras una vuelta por acá, ¿sabes cuántos mexicanos hay en Madrid, Epigmenio? 9,000. Y de esos 9,000,
casi te puedo decir que ¿Cuántos 8,900 mexicanos participaron en están un aquí, cónclave de la 8,900 derecha y están hablaron aquí? otra ¿Y vez sabes del de qué se asunto del esconden? perdón y se ¿Sabes de qué sentaron se junto a esconden? Felipe Calderón? ¿Sabes de qué se esconden? Si vinieras, si trabajaras un poco. ¿Me permites, de la violencia, de los secuestros, de las extorsiones, de eso es de lo que se esconden. Si vinieras, si hicieras un poco de trabajo, De eso si salieras de eso se tus- esconde de tus Felipe logros. Calderón. Sí. No sé, Entonces, Felipe vamos a, Calderón, por no lo eso sé. Ciro Gómez Leiva se rehúsa a aceptar desde ese escondite de la derecha en que se ha convertido Madrid. No dije está escondido. No dije Ciro Gómez leí Leiva está mal. escondido. Leí mal. Dije ese Leí mal. escondite de la derecha que se ha convertido Madrid. Muy bien. Que Bueno, Andrés entonces Manuel leí. López Obrador ha cumplido con la palabra empeñada al retirarse por completo en un Yo gesto me rehúso democrático aquí, que yo no hago una honra de la vida pregunta y digo, pública. lleva 2 meses en su escondite y lo dije contigo al aire y lo dije No lo 6 dijiste meses conmigo antes de al que aire acabara el porque si gobierno. lo hubieras Bueno, si dicho no, no, seguro que sí. no lo Yo te dijiste dije, yo sí conmigo al creo, aire yo porque sí no lo creo hubiera que se va a dejado esconder. pasar. A ver, No ay, lo bueno, dijiste. gracias por perdonar. Fíjense ustedes nada más, no lo hubiera dejado pasar que López Obrador está escondido. No, a ver, políticamente está escondido, pero claro que está actuando. Ahí está lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los vapeadores, nomás por decir 2 ejemplos. El problema es uno. Construir la idea de que los mexicanos que salen y que se pueden ir a España es porque son de la derecha, cuando en realidad hay una cantidad importante que está huyendo de las extorsiones y la violencia, es obviar la responsabilidad de un gobierno omiso y fracasado. Pero no les gusta decirlo, como también del otro lado los mexicanos que tienen que irse de migrantes a los Estados Unidos. No lo hacen porque tengan las mejores condiciones o porque subiera el salario mínimo en México, sino porque no las hay. No las hay, ya sea por la falta de oportunidades o por la violencia. Pero es muy sencillo jugarle al valiente. Muy sencillo jugarle, por supuesto, a yo tengo la superioridad moral, diría Epigmenio Ibarra, cuando todos sabemos que lo único que tiene es un gran aparato de propaganda y la preferencia de López Obrador. Pero ese, junto con muchos más, son los soldados de un ejército de propaganda muy bien lubricado, pero que solo funciona para jugar a que hay grandes éxitos en la actualidad, cuando en realidad es lo contrario. Vayan a Sinaloa, a Chiapas, a Tabasco, a Morelos, al Estado de México, a Colima, a Nayarit, a Sonora, a Chihuahua, a Nuevo León, a Jalisco, a la Ciudad de México. ¿Tienen certidumbre de regresar a su casa sin que sean asaltados, vejados, violados, asesinados, golpeados? La respuesta es no. La principal función que tendría que tener un Estado, que es cuidar a la población, está obviada. No existe. Y aquí seguimos, y a ver hasta dónde lo logramos, con la historia de los expresidentes. La mayoría, como hemos platicado, viven fuera de México. El único expresidente que vive en México es Fox, que vive en... ¿No? Ah, dije, ya nueva noticia, no sabía. Bueno, Andrés Manuel, claro. Andrés Manuel López Obrador, que vive en Palenque, y Fox, que vive en Guanajuato. Claro que no hay punto de comparación. Los demás viven en España, todos. Vive Calderón, está en España. Ah, no, bueno, Zedillo vive en Estados Unidos, ¿no? Calderón vive en España, Peña Nieto vive en España y Salinas de Gortari no vive en España. Bueno, a lo mejor va y viene, quién sabe. Sí, no sé, no tengo información. No, nadie ha solicitado su pensión y además no se la daríamos. Eso sí, pueden solicitar su pensión del bienestar, porque... Claro, todos pueden solicitar sus 3,000 pesos para que luego los persigan, porque ya saben ustedes que dirían que cómo es posible que estén persiguiendo o pidiendo ese dinero, aunque sea un derecho. Hablando de Salinas de Gortari, que está muy nombrado, Carlos Salinas de Gortari salió en un podcast sobre el Tratado de Libre Comercio. Salinas de Gortari se presentaba en ese podcast, como les estaba diciendo, como un desempleado. Pues, a ver, dejen ver
si les puedo poner ese audio para que vean ustedes lo que dice Carlos Salinas de Gortari. A ver, ¿me dicen, por favor? A ver, creo que ahí va. Permítanme. Porque miren, les podría decir que me llamo Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado. Sí, porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones. Me llamo Carlos Salinas. A ver, otra vez. Y me dedico a la investigación y reflexión sobre temas históricos. Ahí tienen a Carlos Salinas de Gortari, el villano favorito hasta que dejó de ser el villano favorito. Dos notas más antes de ir con Marco Vinicio. Miren, los Estados Unidos ayer dio una gran propaganda a una fotografía que puso Donald Trump en su cuenta de X sobre que es con la bandera canadiense viendo hacia Canadá, pensando que con eso pues iba a haber esta idea de fundamentar lo que le dijo Trump a Trudeau de que Canadá tendría que convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos, como una amenaza o como una charada más de las que es común hacerlo Trump. ¿Por qué no lo hizo con México? Porque tienen otros planes. El día de ayer el gobierno norteamericano incrementó la recompensa por la captura de El Mencho, de Nemesio Ceguera, a $15 millones. 15 millones de dólares. ¿Ustedes creen que no vamos a ver pronto algo que nos va a sorprender al respecto? Ahora tendrían que arreglar sus problemas, sinceramente. Esta mañana fue asesinado el director ejecutivo de United Healthcare, un gigante de seguros médicos en Estados Unidos. Iba saliendo del Hotel Hilton. El Hotel Hilton se encuentra en la parte media, casi enfrente del Museo de Arte Moderno en Nueva York, a 1,5 cuadras del Rockefeller Center y del Radio City Music Hall. Lo mataron a balazos en Nueva York. ¿Así? Balacera absoluta en Nueva York para matar a un ejecutivo de una transnacional. Allá también tienen sus propios problemas. Reporte de tráfico. En fin, gracias a la gente que nos siguió en Facebook y en Twitter. Mañana a las 8:30 de la mañana, mañana en el penúltimo programa o el último. Miren, todavía no sé, estoy todavía dubitativo y a ver si ahorita lo platico con Marco Vinicio, de si voy o no a la toma de posesión de Pablo Lemus. Y esto, pues fundamentalmente porque ustedes no están para saberlo, pero está muy caro, muy caro. Muy caro está los aviones, porque pues es la toma de posesión de Lemus y va a la mitad de la grilla mexicana, y por el otro lado pues también está toda la situación de la Feria Internacional del Libro. Entonces pues está complicado, muy complicado. A eso agréguenle para quien pregunte. Y por lo pronto, al momento, tienen que ver con imagen, ¿no? Porque acabará este programa el próximo viernes, 6 de diciembre, es el último programa de la temporada 2024. Yo espero regresar efectivamente en enero, regresar el 6 de enero, regresar a estos micrófonos y esta cámara que tengo enfrente, Marco, el 6 de enero, y que continúe este proyecto, muy exitoso proyecto de comunicación, que sinceramente sí me da mucho gusto. Pero a partir del 14, sábado 14 y hasta el 23, habrá posadas en imagen de las 12 de la noche a las 2 de la mañana. Habrá todos los días posadas, Marco, y luego habrá un programa especial de Navidad, si llego a mi siguiente locación, a las 4 de la tarde el 24, y luego habrá un programa a las 8 de la noche el 31, a las 8 de la noche, que a mí me toca como a las 3 de la mañana, tiempo de Londres. Estaré en Londres. Wow. Haremos la transmisión desde Londres. No estoy huyendo de nadie, de Pigmenio Ibarra. De lo que sí estoy huyendo es de no quiero volver a hacer un programa metido en una cabina y que haya un elemento de seguridad diciéndome que no puedo tener una cena de fin de año junto con los otros compañeros de comunicación. Se me hizo deleznable. Muchas cosas son deleznables en los medios de comunicación, pero una que es inaceptable es que estés pasando un 31 de diciembre compartiendo con la audiencia y al mismo tiempo que te esté persiguiendo un policía inepto. O sea, porque por más celoso de su deber, yo creo que sí tienes que entender que si está alguien haciendo un programa en vivo y que además estás compartiendo con los operadores, pues tienes que tenerlos el respeto a cada uno de ellos, ¿no? Sí, efectivamente, Gonzalo, buen día. Mira, pues sería
excelente, justamente buen regalo de Reyes, pero aparte ya con mucha ansia esperando, con muchas ganas esperando las posadas, Gonzalo, por la excelente programación y esos especiales de Navidad y Año Nuevo que no nos perdemos tampoco. Y sí, Gonzalo, efectivamente ese tipo de cosas me consta cuando estabas ahí toda la noche pasando de nuevo con la gente y la verdad, pues mira, qué triste que no los dejaran o que les quisieran impedir celebrar, ¿no? No, bueno, pues la gente luego es muy torpe, perdón. Yo conozco mucha gente torpe y cada día, yo no debería de sorprenderme más de la torpeza. Una de las reflexiones que me llevo de este 2024 es que nunca dejes de sorprenderte. Never underestimate the predictability of stupidity. Y sí, efectivamente, a mí no te dejes de sorprender de la estupidez generalizada. Vas, Marco, porque tenemos una entrevista. Claro que sí, como se encuentra la Metropolitana en estos momentos, en Avenida Concepción y Teatro de las Américas en Tlajomulco hay un percance entre particulares para que lo tomen en cuenta. También en camino a San Sebastián y Unión del 4. Avenida Gobernador Curiel y Artes Plásticas con un percance. En Avenida Lázaro Cárdenas en incorporación a la carretera Chapala otro percance, igual que Avenida Guadalajara y Joaquín Preciado. Semáforos que no funcionan esta mañana en Gregorio de Ávila y Garibaldi, Federalismo y Garibaldi, Avenida 8 de Julio y Periférico Sur, Avenida Patria y Avenida de la Presa, Avenida Patria y Lago Superior y Avenida Alcalde y Ávila Camacho también sin semáforos. Vialidades complicada circulación, Avenida Aviación y Vallarta, Avenida López Mateos y Mariano Otero, Avenida Belisario Domínguez y Revolución y Avenida Servidor Público de Santa Margarita también con mucha carga vehicular esta mañana, lo que hay en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Toro. Oye, a propósito, pues ya le quedan 48 horas a Enrique Alfaro de gobierno, le queda el día de hoy y el de mañana, pero siguen en inauguraciones, ¿no? Están en plena inauguración del famoso Tequila Lab, ¿no? Así es. Que es esta historia que están haciendo con el Consejo Regulador del Tequila, que es no necesariamente un museo, sino que, bueno, sí, sería como un museo interactivo de el tequila en Jalisco, ¿no? Para que no tengas que ir tú hasta Tequila, sino que ahí en esa experiencia que ellos dicen, pues sí puedas vivir de una forma interesante. Es una buena iniciativa, Marco. Sí, efectivamente. Hoy a las 4 de la tarde, ahí justamente en la zona junto al lado del Happy, y efectivamente, aparte de ser un museo interactivo, también será un centro de negocios, podrá hacer muchas cosas, fomentando justamente el tema de la industria del tequila de la mano del Consejo Regulador. Sí, oye, a ver si mañana nos damos un tiempo, lo intentaremos, para hacer un balance del gobierno de Enrique Alfaro. A ver si podemos hacerlo en claroscuros, porque obviamente en el balance tendremos que hablar de la inseguridad, tendremos que hablar de los desaparecidos, tendremos que hablar de las construcciones, que hay gente que está en contra y hay gente que está a favor. Ayer veía que había un reportero, si mal no recuerdo, que estaba hablando de lo bueno y lo malo y salía esta ínclita, miserable política llamada Candelaria Ochoa, que hablaba sobre el caso de Giovanni López y de los sucesos en junio del 2020. Lo que no menciona, la miserable, es que ella fue una de las propulsoras de la violencia que hubo afuera del Palacio de Gobierno. Tú sí te acuerdas, ¿verdad, Marco Vinicio? Sí, por supuesto, me acuerdo que ella vez aquella lamentable tarde lo que ocurrió. No, y lo que no dicen es efectivamente en qué terminó la carpeta de investigación de lo del caso de Giovanni López. Sí, correcto. Tampoco dicen efectivamente que cuáles fueron las investigaciones de la Fiscalía, muy desacreditada, por supuesto, pero ¿por qué no dicen las cosas como son? ¿Les da prurito? Sí, completas por lo menos, Gonzalo, porque las dan con una tendencia o cortadas, de manera que pareciera que está pasando otra cosa. No, bueno, a ver, y yo lo único que digo es, bueno, sí, a ver, a toro pasado se pueden decir muchas cosas, pero el político tendría que ser más honesto. Y el gran problema que tienen muchos políticos de Morena en Jalisco y en el país, a propósito, es que son muy deshonestos, muy tramposos, muy mentirosos. Sí, definitivamente. ¿No? Ahí tienes el caso de Cecilia Márquez, que hasta le quitaron la diputación, ¿no? Porque mentía. Sí, efectivamente. No. Es tristísimo que no, es algo que no debemos nunca normalizar, como lo hemos dicho muchas veces. Pero lo normalizamos, y entonces, si lo señalas, entonces eres opositor. No, solo hago mi trabajo, y mi trabajo es desenmascarar a los mentirosos. Y ya y volvemos a lo mismo, porque veo que los que dicen, usas dinero público para hacer festivales, pues dice, a ver, pónganse de acuerdo, porque dicen que a mí me paga Alfaro, pero al mismo tiempo, en el sexenio de Enrique Alfaro no hubo ni un solo 212. Entonces pónganse de acuerdo en cuál de las dos, ¿no? O sea, porque no se puede chiflar y tragar pinole al mismo tiempo. Sí, no, definitivamente
puede servir a dos amos y quedar bien con ambos. Aparte, Gonzalo, pues, por un lado, Gonzalo, si tantos te pagan de tantos ingresos, Gonzalo, pues imagínate. No, a ver, yo vuelvo a decirlo. Si yo hubiera convertido, como me lo ofrecieron, en director del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, hubieran dicho lo que fuera. No lo fue. Yo preferí quedarme con mis trabajos en Ciudad de México y las últimas etapas de RMX. Y aquí estoy, muy contento y muy feliz haciendo mi chamba con ustedes y para ustedes todos los días. No me paga nadie por hacer esto, al contrario. Y no lo digo como martirizándome, al contrario. Me da una libertad enorme para poder decirle las verdades tanto a los gobiernos como a sus opositores. Efectivamente, no hay nadie que te pueda poner una mordaza al respecto. Bueno, nunca lo pudieron, pero tampoco en estos casos. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo, un abrazo. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces, cuídense mucho. Hasta luego. Y sí, intentaron, ¿no? Ahí está el gobierno de Emilio González. A mí no se me olvida. Así para los que digan que muy panista, no, están muy equivocados. Conversaciones. No pasó Navidad en Inglaterra, ¿eh? No, ya paso trabajando aquí, y luego ya el 24 voy a lo que sigue. Vamos a platicar con las ganadoras del primer Fondo Capital Semilla, de Hablemos de Emprendedoras, ¿no? Hablaremos con Luz María García y Carolina García, con sus productos del chile Yagualica, en donde integraron a mujeres del campo para hacer esta iniciativa, y me da por ello mucho gusto el poder saludarlas, aunque tengan su cámara chueca. Exactamente. ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlas. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Buenos días. Buen día. Muy, muy buenos días. A ver, platíquenme primero de qué trata esta iniciativa de Hablemos de Emprendedoras. Bueno, es un programa, Gonzalo, donde participamos a través de, en primer lugar, tuvimos una Mentoring Walk con mujeres emprendedoras y, de hecho, mujeres líderes también empresarias, en donde compartimos experiencias acerca de emprendimiento, acerca de lo que es dirigir una empresa, acerca de tomar decisiones y de las propias experiencias. Ahí fue como nos conectamos con Hablemos de Emprendedoras, de Tequila Don Julio, y pues fuimos parte de esta generación. La verdad estamos muy contentas de haber participado en esto porque pues recibimos también una capacitación, una masterclass que la verdad nos fue de muchísima ayuda para nuestro proceso de capacitación y pues bueno, resultamos ganadoras en esta generación de Hablemos de Emprendedoras, Capital Semilla de Tequila Don Julio, y la verdad estamos muy contentas porque pues es el impulso que necesitábamos para darle para adelante en nuestro proyecto. Oye, nada, yo quiero aclarar que a mí no me está pagando, esto no es una inserción pagada de Tequila Don Julio, Qué bueno que Don Julio les pague dinero a ustedes por seguir adelante en sus proyectos y que lo tengan que decir, pero Don Julio no pagó esta entrevista para que luego no me digan que efectivamente de eso me estoy poniendo. Vamos aclarando, ¿no? Y que a mí no me habían dicho que iban a decir Tequila Don Julio. No tengo problema con que lo digan, pero vamos aclarándolo para que luego no digan que efectivamente es una inserción pagada. ¿Les parece? No, nada de eso. Bueno, solo lo que es. No, sí, qué bueno que don Julio pueda, ahora sí, pero que se moche bien. O sea, porque si efectivamente lo que están haciendo es un gran anuncio de Tequila Don Julio, que se mochen bien con lana con ustedes. ¿Cuánto dinero les está dando don Julio a partir de que ganaron? No, el Capital Semilla que ganamos el primer lugar fueron 40,000 pesos. No, bueno, pues ni los dos anuncios que acaban de hacer, que les den más. Pues sí. No lo tienen que decir usted, lo digo yo, que les dé más don Julio, pues al final de cuentas, sí, a ver, el mercado del tequila es muy grande en México, qué bueno que ayuden a emprendedoras como ustedes, porque además la iniciativa es muy buena, pero que se mochen con mayor dinero, ¿no? Porque ya les pusieron en su boca la marca de Tequila Don Julio. A ver, ¿qué es el chile? No, qué bueno, me da mucho gusto que lo haga, pero que lo apoyen más. O sea, a ver, pues 40,000 pesos es lo que se gasta en una oficina en comprar tequila Don Julio, ¿no? Pues por lo menos que se mochen con lo de un edificio. A ver, dejemos a un lado a Don Julio durante un momento y hablemos de su iniciativa. Muy bien. Pues mira, te platico de nuestra iniciativa, Gonzalo. Nosotros, nuestro proyecto es Rey Rojo. Rey Rojo nos dedicamos en esencia pues a la producción, a la transformación y a la comercialización de chile Yagualica. Que tiene denominación de origen. Es correcto. Nosotras prácticamente empezamos desde el cultivo
hasta la comercialización. Y en este proceso, pues nos dimos cuenta que la transformación del producto, pues le iba a dar un valor agregado al chile yagualica. Nosotras estamos elaborando salsas y estamos elaborando también un chile estilo botanero. También tostamos el chilito para que la gente pueda hacer sus salsas a su gusto, y vendemos también chile seco. Esa es la esencia del proyecto. Pero pues sí quisiera platicarte que este proyecto nace como con una esencia de un proyecto social en apoyo a poder revitalizar la actividad agrícola en los pueblos que se vieron afectados por la construcción de la presa El Zapotillo, y también de poder reactivar y preservar el cultivo del chile yagualica porque ya se estaba perdiendo. Entonces, pues esa es la esencia de cómo nace el proyecto. Es que, y pues prácticamente es nuestro proyecto de vida también. Es que eso iba, porque, a ver, encontrar emprendedores hoy en día en México cada día es más difícil por las múltiples trabas que hay por parte del gobierno. Había una época en donde el gobierno decía, claro que hay que apoyar emprendedores. Hoy parece lo contrario. Prefieren que la gente no esté emprendiendo y que no ayuden a sus comunidades y que no ayuden a otro tipo de materia prima muy necesaria y muy adelantada. Y qué bueno que haya empresas que lo apoyen, pero más importante, que haya quien no se arrede y que siga adelante como son ustedes. Sí, sí, es correcto. Sí, la verdad es que ha sido un camino de muchísimo aprendizaje, Gonzalo. Pues te platico que nosotras no somos ni de familia de agricultores, incluso pues ni de familia de empresarios. Entonces, prácticamente fue aventurarnos en un camino totalmente desconocido para nosotras. Y créeme que pues fue empezar desde cero. Y yo creo que el primer reto que logramos vencer de manera personal, nosotras, pues fue romper nuestros propios paradigmas de que podemos hacer las cosas diferentes, tanto en el sentido de que a lo mejor romper esa creencia del caminito que debíamos seguir, de sabes que tienes que estudiar una carrera y luego tienes que conseguir un buen trabajo y pues ya, así síguele toda tu vida. Entonces, para empezar fue primero romper esos paradigmas personales y decir, bueno, hay un mundo de posibilidades allá afuera, ¿por qué no intentarlo? Y claro que al principio, pues mucha gente nos juzgó de locas, ¿verdad? De que cómo se van a aventar a producir en el campo si no saben nada de No, y aparte agricultura. que no es rentable, pues, o sea, todos los productores nos decían, no planten chile porque no ganas, o sea, y realmente tienen razón, o sea, tienen toda la razón. Nosotros nos dimos cuenta que no es negocio a menos de que tengas muchísimas hectáreas, pero nosotras teníamos nada más una. Entonces, sí es cierto que no es rentable cuando vendes el producto como materia prima, y por eso surgió la idea en nuestra primera cosecha de darle valor agregado, para irnos metiendo en el mercado y desarrollar un producto que cumpliera con todas las características que fueran acordes a nuestra filosofía, porque nosotras de por sí ya comíamos natural, nos gustan mucho los productos orgánicos, o sea, tratamos de buscar productores locales, pequeños, con los cuales consumirles. Y entonces nosotras dijimos, si ya tenemos este estilo de vida, pues entonces nuestros productos también tienen que cumplir con eso. Y por eso nuestra salsa y nuestros productos tratamos de hacerlos sin colorantes, sin saborizantes artificiales. Son simplemente los ingredientes naturales y listo. A ver, y aquí viene, además otra de las dificultades, ¿no? De que luego viene esta transformación social de que quiero chile del que no pica. Entonces, Rey Rojo, ¿pica o no pica? Pues mira, te puedo decir que una característica del chile yagualica es que su picor es como una montañita rusa. Primero es como la entrada de que dices, ah, canijo, sí pica, va subiendo y luego ya te da el bajoncito. Eso es lo que se disfruta del picor del chile yagualica, pero pues te puedo decir que varía mucho en gustos y tolerancias, pero pues podemos decir que sí pica. Pero el chile yagualica, aparte te digo, Gonzalo, el chile yagualica tiene muchísimo sabor y no es nada más, en chile y ya, sino que nosotras lo que resaltamos es que el chile yagualica tiene muchísimo sabor, es un producto que si tú te haces una salsa en tu casa, o sea, es una salsa que no te va a salir igual que si compras cualquier otro tipo de chile, eso te lo aseguro.
Oigan, a ver, porque una cosa es la producción, otra cosa es tener dinero para la cosecha, pero una de las grandes dificultades es la distribución. ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso? Sí, Pues un gran reto. Es un gran reto, la verdad. Pero mira, afortunadamente en este camino, Gonzalo, hemos hecho redes de personas que nos han apoyado mucho, hemos hecho colaboración incluso con otras mujeres y eso nos ha ayudado a abrirnos las puertas a personas que incluso nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu distribuidor, yo quiero distribuir tu salsa, mira, yo tengo una ruta acá por Magdalena, mira, yo tengo una ruta acá por Tequila, mira, yo acá por La Barca. Entonces, generar esas conexiones y esas redes con otras mujeres nos ha ayudado a ir resolviendo poco a poco el tema de la distribución. Bueno, eso es una muy buena noticia, porque, a ver, y regreso a algo, porque yo entiendo que 40,000 pesos pueden ayudar mucho a un emprendedor, pero sigue siendo muy poco dinero, y que lo que viene ahora es la parte más difícil, que es que la gente lo conozca, que lo consuma y que se preserve. ¿Cómo es el planteamiento para ello? ¿Cómo están ustedes planeando, pensando hacer crecer a Rey Rojo? Pues mira, esa es una muy buena pregunta, Gonzalo, porque de hecho es uno de los retos constantes a los que nos enfrentamos diariamente, ¿no? El cómo de 1 peso hacer 10 pesos, ¿no? Cómo multiplicar todo este recurso. Entonces, pues la visión que nosotros tenemos, Gonzalo, en primera, pues es ampliar precisamente esas redes de distribución. Nuestras redes sociales pues también ha sido un gran impulso para darnos a conocer, porque nosotros más que usarlas como un canal de venta como tal, lo usamos como un medio de comunicación para poder dar a conocer al consumidor y concientizarlo acerca de las bondades del chile yagualica y de que es un producto ícono de la gastronomía mexicana. O sea, es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra cultura y de hecho, pues es un ícono también representativo de México a nivel global. Ajá. Entonces, la estrategia es esa, Gonzalo, prácticamente es darlo a conocer, concientizar al consumidor para motivar a que la gente pues empiece valga la redundancia, a consumir estos productos. Porque hay mucha competencia actualmente aquí en el mercado, Gonzalo. Competencia desleal, lo puedo decir, porque hay mucha importación de chile chino y chile indio, que incluso muchas veces lo venden como chile yagualica y no lo es. Luego se percibe por la calidad, la apariencia, el aroma, el sabor, el picor. Ese, para empezar, pues es un chile que no sabe a nada y tiene un picor súper abrasivo. Pero bueno, dejando eso de lado, pues hay esa competencia, hay ese gran reto. Entonces, por eso nosotras, parte de nuestra labor, pues es la evangelización acerca de este producto. Y sobre todo, pues que la gente le tome valor a estos tesoros de nuestra tierra, porque realmente son tesoros de nuestra tierra. Pues muchas felicidades. Perdón que ya les interrumpa porque se acabó el programa. Pero yo lo único que puedo decirles es que sí, son parte de un ejemplo de emprendimiento, de lucha, no ganaron el premio nomás porque tengan un buen producto, porque lo tienen, sino que el producto no vale nada si no hay un valor agregado atrás y parte de ese valor agregado tiene que ser la pasión que le pone la gente que lo está impulsando y ustedes lo tienen. Entonces yo lo único que puedo decirles a ambas y a todo su equipo de trabajo, por supuesto, es muchas felicidades, que este sea el primer paso de lo que en realidad haga crecer mucho más, no solo a su marca, sino a la región en donde ustedes están invirtiendo para poder hacer este chile. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, de verdad que esto nos motiva mucho y pues a seguirle. Así es. Vamos a darle, como dicen. Así es, o sea, hay que darle porque no hay otra manera de decirlo. Entonces, Luz María García y Carolina García, ambas, pues muchas felicidades y nos vemos pronto. ¿Dónde hay una página de internet de Rey Rojo? Sí. Bueno, nuestras redes sociales es Rey Rojo, Chile Yagualica, en Facebook, en Instagram y próximamente nuestro sitio web también. Ahí para que lo vayan buscando. Ahí en Instagram, esta cuenta en donde las estamos viendo, ¿no? Que es rey.rojo.chile.yagualica, así. Es correcto, sí. Muy bien, les mando un gran abrazo. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Hasta luego. Ahí están tanto Luz María como Carolina García de Rey Rojo Chile Yagualica esta mañana. Qué bueno que ganaron el premio de Don Julio, que
que no sea codo, don Julio, y que les dé más dinero. O sea, 40,000 pesos, qué bueno. Pero seamos muy honestos, en estas fiestas 40,000 pesos se lo gasta cualquier oficina de gobierno en botellas de don Julio. Sería un gran momento para que reconsideraran y les dieran más dinero. ¿O no? El Evangelio del día. En aquel tiempo, pasando de ahí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó ahí. Se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: siento compasión de la gente porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Le dijeron los discípulos: ¿cómo hacernos en un destino con pan suficiente para saciar una multitud tan grande? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Le respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente a acomodarse en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias, los partió, y dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y todos se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 puertas llenas. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Bueno, ya nos vamos. Ya fue suficiente por el día de hoy. A ver si llega Yair Cardoso. Muy bien. Dice que ni se paga la Mac con la que se hace el marketing con los 40,000. Pues sí, pero bueno, algo es algo. Mañana regresamos a las 8:30 de la mañana. ¿Listo para pasar unas vacaciones en Guadalajara, incluso viviendo en Guadalajara? El inicio de la experiencia está en Hampton by Hilton Guadalajara Expo. En una zona envidiablemente céntrica, Hampton Guadalajara Expo cuenta con desayuno, transporte al aeropuerto y habitaciones cómodas y listas para explorar Guadalajara. Además, cada fin de semana tienes 3x2 para que disfrutes la ciudad del inicio del viernes al final del domingo. Hampton by Hilton. Más información y reservaciones al 33-15-98-90-00. Hampton by Hilton. Conectando sabores y compras en el corazón de Guadalajara.